vamos a comenzar este segundo capítulo con lo que son unos principios eléctricos sobre los átomos o los electrones, algunas definiciones sobre, por ejemplo, lo que es el voltaje, lo que es la corriente. Y, por ejemplo, vamos a comenzar haciendo unos ejercicios, pues, inicialmente sencillos. Vamos a ir agregándole algún grado de dificultad para ir, pues, aprendiendo y ir aplicando todas nuestras leyes y definiciones. Entonces, vamos a... Vamos a trabajar, vamos a mirar, vamos a comenzar. Ese segundo capítulo vamos a conocerlo como los principios eléctricos. Vamos a mirar que vamos a tener diferentes circuitos, diferentes elementos, diferentes variables para trabajar lo que son el voltaje, la corriente. Vamos a tener también potencia, energía. Vamos a tener diferentes definiciones de lo que es un nodo, una malla, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los diferentes elementos, los activos, los pasivos. Pero inicialmente, pues, puede parecerse al comienzo de esa clase un poquitico más a la química, porque igual estamos trabajando inicialmente con lo que son los electrones. Entonces, ¿con qué comenzamos? Pues, lo primero que tenemos que saber es que toda la materia que estamos trabajando, pues toda la materia, pues se dijo que estaba compuesto por átomos, ¿cierto? Y que esos átomos a la vez que están compuestos por elementos más pequeños, que son ¿cuáles? Los electrones, los protones y los neutrones. Y según cómo estén configurados, la cantidad, la distancia y según pues esta distribución dentro del átomo, ¿qué van a hacer? Van a mostrar, van a ser como... van a caracterizar cada elemento. Listo, entonces de acuerdo a su distribución, cantidad, distancia entre los átomos, distancia al núcleo, van a definir pues si un elemento es buen conductor o aislante, un mal conductor. Por lo tanto, pues por ejemplo, lo que son los metales, ¿cierto? El cobre, el oro, la plata, todos tienen una característica en especial, vamos a mirar más adelante, ¿por qué son tan buenos conductores? Y tenemos otros que son, por lo contrario, muy malos conductores, que son, por ejemplo, el vidrio, ¿cierto? Que es una composición. La cerámica, que es otro aislante, ¿cierto? Y vamos a encontrar otros que son en término medio, que se conocen como los semiconductores. Y esos semiconductores, pues, pues de pronto en otra materia van a trabajar un poquitico más sobre ellos, pero son aquellos elementos de los que permiten o pasar o no pasar la corriente de acuerdo a cómo se configure un dispositivo. Entonces, por definición, vamos a decir pues que el átomo va a ser pues el elemento más pequeño de un elemento, y que de acuerdo a su estructura atómica pues, va a caracterizarse cada uno de los elementos. Pues para allá en el año, no sé, quinto antes de Cristo, un filósofo, esa gente que era como toda loquita y se ponía a pensar en cosas que no tenía nada que ver, tenía mucho tiempo libre, y un Demócrito dijo, como está compuesto todo el sistema, pues debe haber algo que compone a cada uno de los elementos, y sin demostración científica, sin decir nada, él supuso que había algo que era indivisible, una partícula mínima. Esa partícula mínima la llamó átomo, ¿cierto? El átomo significa sin tomos, ¿cierto? Sin divisiones. Y quedan muy pequeñas y eran indivisibles, pero pues en el momento que el que mandaba la jugada era Aristóteles no le pareció y dijo, no, eso no es así. Y hasta ahí llegó pues lo que decía Demócrito. Pero él fue el primero que planteó algo sobre los átomos, pero sin demostración científica. Vamos a mirar que cada una de esas partículas, que se considera como la fundamental de los elementos, científicamente pues se demostró que está compuesto por niveles de energía. Entonces vamos a mirar que los electrones únicamente pueden estar en ciertas secciones, no pueden estar en cualquier parte, pues de alguna manera girando alrededor del núcleo, no pueden estar a una distancia cualquiera, no, ellos van a tener una distancia
una distancia al núcleo, diferentes distancias, pero distancias definidas, y esas distancias van a estar relacionadas con lo que es la energía del electrón. Listo, entonces a medida que va aumentando, vamos a mirar que a medida que va aumentando la distancia la distancia al núcleo, va a encontrar que el electrón tiene más energía. Y recordemos que la cantidad pues de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Ahí en la gráfica estamos mirando que lo que son las diferentes proporciones de energía. Por ejemplo, el nivel 1, que es la línea inferior, la energía es muy baja. La diferencia entre el nivel 2 y el 1 y el 2 es muy grande, pero pues igual pues entre la 2 y la 3 es mayor la energía del nivel 3. Pero a medida que vamos aumentando, pues la energía se va haciendo mayor, pero en menor proporción. Y hay por así decirlo, dos líneas. Una que dice, por ejemplo, que el comportamiento del átomo es en forma de ondas, en donde los electrones en sí se mueven en ciertas direcciones, ¿cierto? Tienen cierta longitud de onda. Y espera un momento, muchachos. Pero entonces, muchachos, les decía que una tendencia dice que los electrones pues de alguna manera no son partículas, sino que se comportan como ondas, y esas ondas tienen cierta longitud de onda. Por otra parte, hay otra pues que dice que en realidad los electrones son unas partículas que giran alrededor del núcleo a ciertas distancias, ¿cierto? Y pues vamos a mirar que esas posiciones realmente no las conocemos, pero esas órbitas son específicas. Cualquiera de los dos modelos nos van a decir que a medida que a mayor distancia se encuentre el núcleo, mayor energía va a tener. Pues ustedes pues de pronto en el colegio se acuerdan un poquitico de eso, que hay diferentes modelos, que el primer modelo científico fue el de Dalton. ¿Qué decía Dalton? Decía que era una bolita, y simplemente una bola que es la que componía, una bolita que era la que componía todos los elementos. Luego vino el modelo de Thomson, que lo que dijo fue que la bolita no es sola, sino que además tiene de alguna manera otros elementos, que son los electrones y los protones, incrustados en el núcleo. Pero se demostró demostró Rutherford después, que el núcleo, realmente un átomo no es de alguna manera un elemento macizo, sino que en la mayoría del elemento es vacío. Entonces, ¿qué demostró eso? Que los electrones, por ejemplo, no se encontraban incrustados, sino que se encontraban alrededor del núcleo. Y ya pues, pero únicamente Rutherford, por ejemplo, dijo que estaban quietos. Ya fue después Bohr que dijo que esos elementos se encontraban pues ya en órbitas alrededor del núcleo. Después más adelante hay un modelo cuántico, ¿cierto?, que dice que habla sobre el modelo de incertidumbre, y ese modelo pues lo que dice es que no podemos conocer al mismo tiempo lo que es la velocidad y la velocidad y la posición de los electrones. Al mismo tiempo no lo podemos conocer, pero podemos determinar un área en donde es posible, es decir, vamos a mirar se determina la probabilidad de que un electrón esté en cierta posición. Pero bueno, vamos a encontrar, muchachos, cuando estemos trabajando con los electrones, nosotros vamos a encontrar, pues nosotros, la definición en cuanto a los electrones, vamos a tener lo que es el núcleo. Vamos a tener el núcleo con una carga positiva, ¿cierto? Porque en el núcleo se encuentran lo que son los protones. Y van a haber diferentes
capas, diferentes niveles. Vamos a tener lo que es el nivel 1, ¿cierto? El nivel 1 que va a tener pues, la primera capa que se conoce como la capa K, la primera se conoce como la capa, el nivel K. Tenemos luego la capa L, que está compuesto por dos elementos, por dos subcapas. Vamos a tener el nivel 3, que conocemos como la capa M. Va a tener 3 subcapas. La cuarta, que se conoce como la capa N, que va a tener 4 subcapas. Cada una de esas capas también va a tener su correspondiente nombre y una cantidad de electrones que pueden estar en ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta vamos a tener lo que se conoce como la capa S, la subcapa S, la subcapa SP, SPD y SPD F. Tenemos estas diferentes capas en los electrones, ¿cierto? En la primera subcapa siempre van a tener, pues lo máximo que pueden tener son ¿cuántos electrones? Vamos a tener lo máximo como 2 electrones. Tenemos que en la capa P vamos a tener máximo 6 electrones. Y en la capa D máximo 10 electrones. Y así en la capa F máximo 14 electrones. Y muchachos, vamos a mirar que siendo estas las diferentes capas, pues cada elemento va a tener su última capa de acuerdo a la cantidad de electrones que estén. ¿Se acuerdan de la tabla periódica que cada uno tiene una masa atómica? ¿Se acuerdan de eso? Esa masa atómica, pues de acuerdo al último nivel, de acuerdo a ese último nivel va a tener 1, 2, 3 electrones en el último nivel. A esos electrones que se encuentran en la última capa se conocen como electrones de valencia. Y son aquellos electrones de valencia con los cuales vamos a trabajar nosotros. ¿Por qué? Porque esos electrones van a permitir, pues como están más alejados, se encuentran más alejados del núcleo, por tanto la atracción entre el núcleo y los electrones no es tan fuerte. Y de alguna manera son mucho más sencillos de liberar que los electrones que se encuentran más cerca del núcleo. Entonces, aquellos electrones que se encuentran en la última capa, por ejemplo, cierto, ahí vemos en la gráfica que ese electrón de valencia 1 que está en color rojo es el último electrón de la capa y vamos a trabajar con ese. En ese caso tendría un solo electrón de valencia. No se ve nada. Nada, todavía no. No se ve. ¿Qué están viendo? Sí se ve. Listo. Entonces vamos a trabajar lo que son los conductores, los que son aquellos que van a tener un solo electrón de valencia, que son por ejemplo el cobre, la plata, el oro, el aluminio, que son aquellos conductores pues que más se trabaja. Vamos a tener también lo que son los semiconductores, que son aquellos que vamos a poder pues más adelante a aprender que se pueden manipular en cuanto a podemos convertirlo en conductores o convertirlos en aislantes. Es lo que tenemos del silicio y el germanio. Y tenemos lo que son aislantes, pues ya los que no permiten el paso de
de electrones, tanto pues, en cuanto a electricidad y calor. Por ejemplo, ya un compuesto que es el vidrio y la porcelana. Por ejemplo, muchachos, nosotros vemos que el aluminio nosotros sabemos que el mejor conductor que podemos trabajar, por ejemplo, es la plata, ¿cierto? Pero ¿por qué no se hacen todos los elementos, de alguna manera, todas las transmisiones entre todas las conexiones con plata? Pues ya sería lo que es el costo, ¿cierto? Ustedes tener un cable, por ejemplo, el cable que lleva la luz a sus casas, teniendo de plata, pues no dura un día ahí colgado, ¿cierto? Se lo llevarían, o si es de oro, ¿cierto? No dura un día colgado. Entonces el cobre, que aún así se lo roban, ¿cierto? El cobre que es más barato y de más fácil manipulación, entonces estamos trabajando con él, además de que es muy buen conductor. Y tenemos también el aluminio, que cuando se trabajan con un cable demasiado grueso, cuando estamos trabajando con mucha potencia, entonces ya no lo hacen de cobre, sino de aluminio. ¿Debido a qué? Pues al peso. Listo. Como el peso, ya cuando tienen kilómetros de cable, ya no es posible hacerlo con cobre debido al peso que este tiene. Entonces el aluminio, que es mucho más liviano, a pesar de que tiene de pronto menos capacidad de conducción, nos va a servir también como metal conductor. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan, muchachos? ¿Ya se acuerdan, muchachos, de cómo sacar, de acuerdo a su masa atómica, cómo sacar la distribución de electrones? Eso, ¿cómo se sacaba? ¿Se acuerdan? Sí. Que lo que teníamos recuerden que teníamos una distribución de 1s2, 2s2, 2p6. ¿Pero se acuerdan de esta tablita, cierto? Y si, por ejemplo, si tenemos de alguna manera un componente, un elemento, por ejemplo el aluminio que tiene como peso atómico 13, ¿cómo sería la distribución electrónica cómo sería la distribución de los electrones? ¿Cómo empezamos? ¿Se acuerdan también cómo empezar? 1s2, 2p6, 2s2, 2p6. Recuerden que se hace una especie de diagonal o se puede estar recorriendo como en zigzag, como lo quieran ver. ¿Y hasta qué? Hasta que lleguemos a la cantidad de electrones. Entonces sería ¿cuál? 1s2, 2s2, 2s2. ¿Cuál sigue? 2p6, 2p6. 3s2, ¿Cuánto? 3s2. y 3p1, 3p1, Entonces 3p1. ¿Por qué 3p1? porque tiene que valer 13. Exacto, la cantidad de electrones que tengamos, pues nos tiene que sumar 13, ¿cierto? Entonces vean en este caso, muchachos, acá tendríamos, por ejemplo, en el último subnivel, ¿cuántos electrones? Un solo electrón, ¿cierto? Y como está solo por allá y está muy alejado, es el más alejado de todos, ¿qué pasa? Que cuando yo le inserte energía, de alguna manera lo empuje, por así decirlo, si lo estamos empujando, ¿qué pasa con ese electrón? Fácilmente, ¿qué? Se suelta del átomo,
Y es justamente ese movimiento ese movimiento de los electrones, de zafar, de soltarse de los elementos, que permite lo que es la corriente, el voltaje y todos los que tienen que ver con eso, por ejemplo la potencia. Listo. Van a mirar, muchachos, que cuando un electrón, vamos a mirar acá, vamos a mirar que hay algo que se conoce, como la ley de Ohm, la ley de Coulomb, perdón. Va a trabajar, muchachos, y es muy importante pues, para nosotros los que somos pues, de telecomunicaciones y electrónica, esa ley, que lo que trata es de que cuando tengamos, si existen, cuando existan dos tipos de carga, positiva y negativa, existen dos tipos de carga, cuando sean del mismo signo, ¿qué ocurre? Se van a repeler, ¿cierto? Y cargas puntuales de signos contrarios se van a atraer. Entonces, cuando hagamos cargas del mismo signo, estas se van a repeler, y cuando sean por las dos positivas, sean las dos negativas, tendríamos algo como esto. Estamos hablando sobre cargas puntuales. Entonces tenemos una carga positiva y otra carga positiva, entonces la fuerza hacia ellos va a ser hacia afuera. Pero si tuviéramos dos negativas, pues las fuerzas serían hacia afuera también. Pero si vamos a trabajar con lo que ya son fuerzas, ya serían positivo y negativo, estarían atrayéndose entre sí. Listo. Pero no se van a atraer de cualquier forma. Pues lo que hizo Coulomb demostró empíricamente que con la fuerza con la que se iban a atraer, es decir, él dijo cuánto valía esta fuerza. Listo. Él demostró cuánto era la fuerza con la cual se atraían o se repelían las dos cargas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza entre las dos cargas va a ser igual a una constante K, que multiplica ¿a quién? La diferencia. A cada una de las dos cargas que tengamos, dividido la distancia que hayan entre ellas dos al cuadrado. Entonces, si tenemos una carga Q1, supongamos positiva, y otra carga Q2, supongamos negativa, la fuerza con la que se atrae, es decir, esta fuerza F, es la que está dada por la fórmula. Listo. Y la distancia entre los dos es R. Esta sería la distancia que estamos hablando ahí. En ese caso,
K, la constante que estamos trabajando, depende pues del sistema en el que estemos trabajando. Nosotros generalmente trabajamos en el sistema internacional de medidas, donde trabajamos lo que son newtons, metros, segundos, listo. Siendo esa la unidad, siendo trabajando en el sistema internacional, tendríamos que la constante K vale 9 por 10 a la 9. ¿Cómo? La hoja, esa es la prueba. No se está viendo la hoja, ¿o? Está pegada. Ah, se quedó pegada. Entonces tendríamos lo que son que la carga Q, la fuerza es K por la multiplicación de las dos cargas dividido la distancia entre ellos al cuadrado. Y la constante K es que va a ser 9 por 10 a la 9 newtons metro sobre coulomb al cuadrado. ¿Cómo? Y demostró, muchachos, ¿qué demostró él? Que la carga de un electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ese coulomb va a ser ¿qué? Va a ser la unidad de carga, ¿listo? Cuando tengamos esta C, esa es la unidad de carga. La carga del protón es igual. Un electrón, la carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19. Pues aquí sería, pues estamos trabajando el electrón, estamos trabajando que es una carga negativa, o sea que podríamos decirle que es menos 1.6, ¿cierto? De forma negativa. Y del protón sería positiva, pero sería la misma carga. Listo. Sería como en valor absoluto, ¿cierto? La del protón sería igual pero de signo positivo. Recuerden que el electrón debe quedar neutro. ¿Qué unidades tiene esa ¿Cómo? ¿Qué unidades tiene esa Esa es una unidad básica. C es la unidad de carga. Es como decir metro es la unidad de distancia, ¿cierto? O sea, no la compone nadie, como la unidad de segundo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos que, por ejemplo, ya tenemos metros, segundos, también está el coulomb, el joules, ¿cierto? Energía. Entonces son unidades básicas que pues no las define nadie, sino que son la unidad para medir dicha, en este caso C para medir carga, M para medir metros, listo. Pero cuando estemos trabajando, cuando estamos trabajando, pues nosotros vamos a trabajar simplemente con una corriente. Vamos a trabajar simplemente con un electrón. Vamos a trabajar con un conjunto de electrones. Pero ¿qué pasa? Cuando los electrones, muchachos, se encuentran así en el aire y no hay nadie como que los esté empujando, esos electrones van a estar pues de alguna manera con un movimiento aleatorio. Listo. Y pues no habría dirección, no habría en este caso ninguna corriente, ¿cierto? No hay pérdida y pues de alguna manera aleatoriamente no hay pérdida y ganancia ni ganancia de electrones. Pero la idea, pues en este caso, cuando estamos trabajando, cuando no hay carga, el flujo de electrones es cero, es decir, no salen electrones y no entran electrones. Listo. Y pues vamos a mirar que cuando nosotros le demos una dirección a aquellos electrones va a aparecer lo que es el concepto de corriente. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Va a ser pues el movimiento o el flujo de aquellos electrones libres, de aquellos electrones
en una dirección determinada. Listo, entonces va a ser el movimiento de los electrones, es decir, el movimiento de carga. Listo, entonces el movimiento de carga en una dirección. En otras palabras, va a ser la variación por unidad de tiempo de la carga. Listo, ¿cuánta carga está moviéndose? Eso podríamos expresarlo en una ecuacioncita muy sencillita, que la corriente es el cambio de carga por unidad de tiempo. O sea, cuánta carga, cuántos electrones se están pasando por segundo en un área determinada. Aquí vamos a tener que la corriente se va a medir en amperios. Listo. Y Q va a ser en coulombs. Y el tiempo sigue siendo en segundos. Esas son las unidades. Por tanto, vean que amperios es una unidad compuesta. Amperios sería igual a ¿quién? A coulombs dividido segundos. Listo. En este caso tendríamos que el amperio es coulombs dividido segundo. No se olvide muchachos, la carga, la corriente es el cambio de la carga. Listo. ¿A qué velocidad te está moviendo? ¿Cuál es el flujo? Entonces se puede definir según pues, la ley. ¿Cómo? Profe, Ya estoy devolviendo. profe, Hola. ¿estás viendo diapositivas a plataforma? Yo no tengo acceso a la plataforma de ustedes, o sea, de Circuitos 1. Yo le digo a Diego que las monte. Le digo a Diego que monte todas las diapositivas, no hay problema. Entonces, recuerden eso, siempre que haya movimiento de electrones va a haber una corriente. Y si están en una dirección determinada, esa pues va a aparecer una corriente definida. Y va a estar en qué, se va a medir en amperios. Y los amperios son qué, coulombs dividido tiempo, dividido segundos. Entonces, por ejemplo, muchachos, se define como un ampere como la trayectoria cuando un coulomb atraviesa un punto dado en un segundo. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, pues históricamente, muchachos, ¿qué pasó? De alguna manera hubo un error históricamente. Antes de conocer pues si nosotros tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos esto. ¿Están viendo el dibujo? Ok. Simplemente tenemos una batería y tenemos una carga para prender, pues, con la batería prender, por ejemplo, el bombillo. Supongamos que está conectado de esa manera, positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Históricamente se definió, pues ya es históricamente, ya como antes no tenían, pues de alguna manera no tenían definido quién es el que producía el movimiento de los, quién producía la carga, quién producía la corriente. Determinaron, vea, la corriente va a ir en qué sentido, va a ir en ese sentido, de positivo a negativo. Listo. Así determinaron que iba la corriente, de positivo a negativo. Listo. Pero como lo que ocurre es que ¿quién se está desplazando? Los electrones se están desplazando, ¿cierto? Los electrones tienen ¿qué carga? Negativa. Entonces, realmente el que se está desplazando es los electrones que están en la carga negativa, se están desplazando ¿hacia dónde? Hacia la carga positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente
a pesar de que esta es la corriente I, que la definieron como la corriente, realmente los electrones están en... El flujo de electrones va en sentido contrario. Tendríamos que los electrones van de la carga negativa a la positiva. ¿Por qué? Porque los electrones son los que se mueven, ¿cierto? Antes no se tenía como muy claro quién es el que producía la corriente. Al final pues demostraron que cuando uno de alguna manera empuja a los electrones son aquellos que se están moviendo. Y pero igual que pues de alguna manera quedó ese concepto, que la corriente va a ir del positivo al negativo. Vamos a hacer un ejercicio ahí, muchachos, para que no nos durmamos. Liz, para que no nos durmamos. Ustedes alcanzan a leer, ¿cierto? Si tenemos que un circuito pasa una corriente de 1 amperio constante entonces ¿cuántos electrones deben pasar por segundo en una sección transversal imaginaria? ¿Cuántos electrones deben pasar por segundo en una sección transversal? Eso quiere decir que la derivada de Q con respecto al test es igual. Sí. O sea, hay que integrar y extraer. Vamos a mirar. Es una función imaginaria. ¿Cuántos estarían pasando? Acá tendríamos algo como esto. Tenemos una región y esa va a ser mi región transversal imaginaria. Entonces, ¿cuántos electrones están pasando por ahí? Recuerden que esa sería la definición de ¿qué? De corriente. Que la I que sea acá va a ser I de T va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pues acá integrar, muchachos, pues no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la corriente es constante. Estamos preguntando cuántos electrones están pasando. Recuerden eso.
¿Ya lo hicieron, muchachos? ¿Muchachos, cuántos electrones les dio? Sería como 1 sobre 1.1 sobre 1.6 por cada minuto. Eso, vamos a mirar cuánto nos da eso. Vamos a hacer el proceso justamente para eso. Recuerden que nos están diciendo, la I es constante, o sea que no va a depender del tiempo, podemos llamarlo una I mayúscula, tendríamos un amperio. Y el tiempo nos está diciendo cuántas deben pasar por segundo, o sea, tendríamos el tiempo un segundo. Con la ecuación I de T, con la ecuación I de T es igual a la derivada de Q con respecto al tiempo. Pero era cuando estemos trabajando con valores variables. Pero ¿qué pasa con esta I? Esta I es una constante. Entonces tendríamos una I de esta manera. ¿Igual a quién? A la carga por unidad de tiempo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la I va a ser constante. Y eso va a ser también una constante. ¿Listo? Entonces, ya acá tenemos, ¿qué tendríamos aquí? Que la corriente es ¿cuánto? Un amperio. Que la carga pues no la conocemos y el tiempo es un segundo. Entonces, despejando la Q tendríamos ¿cuánto? Tendríamos que Q es igual a ¿quién? A un amperio por un segundo. Recuerden que un amperio es ¿qué? Un coulomb por segundo. Y eso estamos multiplicando por segundo, ¿cierto? Haciendo el cambio de unidades. Tendríamos esto. Tendríamos un coulomb. Esa sería la cantidad de carga, ¿cierto? Pero me están preguntando cuántos electrones. Y yo ahorita les dije cuánta carga tenía un electrón. Entonces la carga total, que es esta Q, la carga total va a ser igual a la carga de un electrón, ¿cierto? La carga de un electrón multiplicada por la cantidad de electrones que necesite, ¿cierto? Porque un electrón tiene muy poquita carga. Para llegar a la carga total Q, necesito multiplicar la carga de electrón por el número de electrones. La carga total ya la conozco, que es una. ¿Y la carga de qué? Del electrón es 1.6 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb multiplicado por el número de electrones, ¿cierto? Por n. Y acá ya podríamos despejar el n. Y diría que la cantidad de electrones es ¿cuánto?
es 1 sobre 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto nos da eso? Eso va a 6.25, esa es la 18. Profe, no se escucha nada. Va a hacer otro ejercicio, muchachos. Si la carga que fluye es de 0.16 coulombs, cada 64 milisegundos, determinar la corriente. Hasta ahí, que hasta eso pasó de la que
Muchachos, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto les dio el ejercicio? 2.5 por una. ¿Cuánto? 2.5. 2.5 amperios. Si la respuesta es 2.5 amperios. Ese es el tercer ejercicio. ¿Cuánto tiempo requieren 4 por 10 a la 16 electrones para pasar por una superficie imaginaria si la corriente es de 5 miliamperios? Entonces, ¿quién me explica cómo hacer este ejercicio? ¿Sabes quién me puede explicar cómo resolver este ejercicio? De I despejo T, la fórmula de I despejo T. Sí. Necesito determinar cuántos coulombs son 4 por 10 a la 16 electrones. Muy bien. Lo divido sobre 5 miliamperios. Eso. Entonces tenemos que determinar cuántos Q son, cuánta carga producen N electrones, ¿cierto? ¿Cuánta carga producen N electrones? A nosotros nos están dando la cantidad de electrones. Entonces ya podemos determinar la carga Q. ¿Cómo? Q igual a ¿quién? A la carga del electrón por la cantidad de electrones, ¿cierto? Ya tendríamos la carga que estaría pasando. Y pues como tendríamos que hacer ahí, ¿qué haríamos ahí? Ya tendríamos que despejar. Entonces tendríamos Q igual a la carga del electrón por la cantidad de electrones. Y ahora, la corriente que es igual a Q sobre T, parece claro que es constante, tendríamos que T es igual a Q dividido I. Q ya lo hallamos anteriormente y la corriente me la están dando, ¿cierto? La respuesta les debe dar. No sería I dividido ¿Q dividido qué? I dividido Q. I dividido 1. No. Pues, no, porque yo pasé la Q a multiplicar y después pago sobre la I a dividir. Les debe dar 1.32 segundos.
aproximadamente. Muchachos, pero no siempre la corriente es constante. Tenemos lo que se conocen como la corriente DC, la corriente directa. ¿Qué significa la corriente directa? ¿Qué quiere decir eso? Es por valor promedio. Más o menos, pero no es valor, podríamos trabajarlo, pero no en ese, pues se puede trabajar con valor promedio, pero en sí el valor promedio es algo que ocurre físicamente. ¿Qué pasa? Supongamos que eso es nuestro cable y supongamos que la corriente va a ir, o los electrones van a ir en un solo sentido y pueden ir en esa dirección. Cuando todos los electrones van siempre en la misma dirección, es decir, no cambian de un lado a otro, sino quedan siempre para el mismo lado, estamos hablando de lo que conoce como la corriente directa. Y tenemos lo que es la corriente AC. En la corriente AC tenemos el cablecito, pero los electrones van hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces constantemente van cambiando de dirección. ¿Y qué produce eso, muchachos? Eso es lo que produce. Esto es lo que va a producir. Eso es lo que va a producir es que en la corriente DC tengamos una gráfica como eso de la corriente, es decir, una corriente constante. O por lo menos por encima siempre del eje X. La corriente AC, vean que está cambiando de dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que unas veces va a estar por encima del eje X y otras veces va a estar ¿en dónde? Debajo del eje X. Mientras que la corriente DC, como siempre va en la misma dirección, siempre la vamos a encontrar por encima del eje X. Puede que no siempre sea así, pero puede mantenerse, puede disminuir la corriente, entonces estaría disminuyendo, ¿cierto? Por ejemplo, pero siempre por encima de. En ese caso, como está variando de dirección, tendríamos algo como eso, por ejemplo. Algo para que tengan pues ya como dato curioso, para que tengan también cuidado, tampoco se le cojan miedo, tampoco es que le cojan miedo a la electricidad, pero más o menos, muchachos, cuando tengan una corriente, cuando tengamos una corriente menor a 1 miliamperio, pues realmente ustedes no la van a sentir, va a ser imperceptible. Cuando ya ustedes tengan una corriente un poquitico mayor, entre 1 y 3 miliamperios, ustedes los han cogido la corriente, ¿cierto? Me imagino que a todos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sienten? Pueden sentir un hormigueo. Pero vean la cantidad de corriente que le está pasando por ustedes. O sea, .0003 amperios. O sea, casi nada amperios, ¿cierto? Si van a tener ya entre 3 y 10 miliamperios, pues no sé si se han visto algo que cuando uno toca algo y ¡tum!, de una le suelta el brazo, ¿cierto? Entonces lo que van a tener es eso. Ustedes van a soltar, van a desprenderse inmediatamente. Ustedes se desprenden inmediatamente de la fuente. Cuando ya tengan una corriente entre 10 y 50 aproximadamente, van a tener que, a pesar de que no lo mata, pues no está vivo y todo, pero no es mortal, pero cuando el tiempo
cuando el tiempo que estén conectados es muy pequeño, o sea, ustedes no van a quedar conectados ahí, pues ahí sí se queman de a poquitos. Cuando tengamos entre 50 y 100, ¿qué les va a pasar? Van a entrar en shock. ¿Qué les va a pasar? Las fibras musculares se van a empezar a romper. Y van a empezar a tener sus quemaduras internas. Y ya si es mayor de 100, ya si tienen mayor que 100, pues ya ahí sí marcan calavera ustedes, muchachos. Entonces tengan cuidado con eso. Aquí en circuito pues lo que estamos trabajando es una corriente muy pequeña. Ustedes pueden tocar todos los componentes con la mano sin ningún problema. Cuando ustedes vienen dentro de 8 días, si no estoy mal, ¿cierto? Dios quiere. Entonces, cuando estén trabajando acá sin miedo, no les va a pasar nada. Pueden tocar todos los componentes con la mano, no van a tener ningún peligro de nada, listo. Eso es cuando de alguna manera se van a trabajar cuando estén trabajando en un futuro, para que tengan en cuenta eso, ¿cierto? Que no van a meter la mano a todo, a cualquier toma o a cualquier cosa. Listo. Vean que las corrientes son muy pequeñas. Listo, recuerden que la corriente es la cantidad de electrones que pasan por el cuerpo. Entonces no se necesitan muchos electrones para que lo vuelvan a uno nada. Sí. ¿Cómo? Sí. Entonces, claro que lo que mata no es tanto voltaje, sino el amperaje. Exacto, lo que lo mata a uno realmente es la corriente. El problema es que uno se comporta como una carga, ¿cierto? Entonces ustedes acá, muchachos, ustedes serían algo como eso. Uno lo mata en la corriente, ¿cierto? Pero uno generalmente, uno es una resistencia. Uno se da cuenta, pues cuando ahorita estamos viendo eso, tenemos acá una batería. Y si uno, o por ejemplo la toma o cualquier cosa, si ustedes tocan esa batería con la mano, supongamos que está tocando la batería, está tocando la fuente de voltaje, ¿qué pasa? Ustedes realmente lo que son, se lo están tocando, ustedes ¿en qué se están convirtiendo ustedes? Se están convirtiendo en una especie de carga. Lo mismo que sería algo como esto. Es decir, podría ser lo mismo que un bombillo. Están haciendo el mismo papel de un bombillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes son nosotros pues somos una resistencia. La diferencia es que esa resistencia de nosotros es muy grande. Obviamente, si se mojan las manos, si tienen heridas, si están deprimidos, esa resistencia va a estar baja. También, todo eso influye. Vamos a mirar, muchachos, vamos a mirar otro concepto. Ya recuerden, la corriente va a ser la velocidad de los electrones, es decir, el flujo de electrones. Pero tenemos otra definición, que es el voltaje. Entonces, obviamente, para mover esos electrones, para poder mover aquellos electrones, necesitamos tener una fuerza, algo que los empuje. Entonces, esa fuerza, para empujar a esos electrones, vamos a conocerlo como voltaje. Entonces el voltaje va a ser el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro. ¿Listo? Por tanto, va a ser ¿qué? Va a ser el cambio pues en este caso, el cambio de energía, el cambio de trabajo por unidad de ¿qué? De carga. Entonces, ¿cuánta carga necesito para mover cierta cantidad de electrones?
cuánta energía se necesita, ¿cierto? Cuánta energía vamos a necesitar para mover pues los electrones para producir cierta corriente. Y entre más voltaje tengamos, muchachos, cuando tengamos mayor voltaje, pues mayor fuerza vamos a tener disponible. No quiere decir que la vamos siempre a aplicar toda, no. El voltaje va a estar ahí porque vamos a tener la fuerza disponible para moverlo, ¿sí? Listo. Pero la corriente no siempre es la misma, eso depende de los elementos. Y muchachos, siempre vamos a tener, muchachos, vamos a tener siempre que un voltaje, es decir, la diferencia de potencial siempre va a medir entre dos puntos, ¿cierto? Entre el punto A y B. Listo. Siempre, cualquiera de los puntos va a haber una diferencia de potencial. Nunca vamos a mirar un voltaje en un solo punto, siempre es referente a otro. Y pues ahí como vemos las unidades, van a ser las unidades van a ser los voltios. Listo. Las unidades que son los voltios, que son los joules por unidad de carga. Y vamos a mirar pues más adelante que la polaridad, es decir, cuál es positivo y cuál es negativo, pues es de acuerdo a nuestra referencia, de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando. Vamos a mirar que hay diferentes referencias y no importa el orden en que lo escojamos, lo importante es que cuando escojamos ese orden, lo que nosotros escribamos de ahí en adelante sea coherente. Listo, vamos a mirar eso. Nosotros podemos escoger como queramos las corrientes, como queramos los voltajes. Lo importante es que cuando aprendamos a escribir las ecuaciones sean coherentes con lo que seleccionamos. Vamos a ver primero unos ejercicios muy sencillitos aplicando pues lo que es la formulita de voltaje. Vamos a comenzar, muchachos. Recuerden que el voltaje en el tiempo es la diferencia de energía por unidad de carga. ¿Listo? Y que se mide en voltios. Se mide en voltios y en joules por coulombs. ¿Listo? Este es un ejercicio muy sencillito, simplemente encontrar el voltaje recuerden que el voltaje siempre es entre dos terminales. El voltaje, si se gastan 60 joules de energía, mediante una carga de 20 coulombs.
Pero hagan esos dos ejercicios. Ellos lo hacen en el tablero. Yo lo voy a hacer en el tablero. Listo. Liz. No, yo también era en el punto 5, en el 8. Para echar estas dos. A ver si se gana tu pregunta. Ah, yo creo que dice. Muchos me dicen cuando terminen los dos ejercicios.
Andrei, pero si yo recuerdo, Y este es no sé si es el equivalente de que. Ah, es la mitad de nada más. Y esa cero contra 3 mililitros. no, pero esta es Yo creo que ya ¿Cuánto nos dieron? primero 3 voltios. ¿Cuánto nos dio primero? 3 voltios. 3 voltios. ¿Y el segundo? 0.3 mililitros. ¿Cuánto? 0.3 0.3. Ah, ya, 0.3 joules. Listo, muy bien. Están muy bien, muchachos. Bueno. Va a mirar dos conceptos nuevos. También, de pronto ya lo han escuchado. Otro par de conceptos. Un concepto que habla sobre lo que es la potencia, ¿cierto? Que es la velocidad con la que vamos a... Uno es la velocidad de los electrones, ¿cierto? Que la velocidad de los electrones lo conocemos como la corriente. Tenemos un voltaje que es la fuerza disponible para mover esos electrones. Y tenemos la potencia, que va a ser la velocidad con la cual realizamos la fuerza para trabajar, para mover los electrones. O sea, es la velocidad de transferencia de energía. Entonces, ahí tenemos, muchachos, en la pantalla una demostración, ¿cierto? Tenemos una demostración que si la potencia es... si la potencia es el cambio de... Si el cambio de energía, es el cambio de energía por unidad de tiempo, es decir, qué tan rápido se entrega energía, podemos transformar eso de la siguiente manera, ¿cierto? Haciendo el cambio de energía por unidad de tiempo, lo podemos transformar en el cambio de energía por unidad de carga, y la carga la podemos transformar en cambio de carga por unidad de tiempo. Vean que el cambio de energía por unidad de carga lo conocemos como el voltaje, y el cambio de carga por unidad de tiempo lo conocemos como la corriente. Entonces, finalmente, ¿a qué vamos a llegar? Llegamos a que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Listo, esa es una formulita fundamental. Que el voltaje es igual a la formulita que nos va a interesar de aquí, pues además del concepto, la formulita que nos va a interesar de aquí es que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Listo. Y tenemos el otro concepto, que es el concepto ya de energía, que tendríamos que la energía es la capacidad, primero que la capacidad de realizar el trabajo. Ya ahí podríamos trabajar lo que es la integral, y es la carga, pues la potencia por unidad de tiempo. Listo, vamos a mirar, pues vamos a tener esa definición también. Entonces sería la integral de ¿qué? ¿Qué es la potencia? Vean que la potencia es la integral de ¿qué? Como la potencia de la corriente por el voltaje, podríamos integrar I por B en función del tiempo. Desde un tiempo 0 hasta un tiempo t.
Entonces vamos a hacer, muchachos, vamos a hacer un par de ejercicios de acuerdo a esto. Vamos a traer un par de ejercicios. El primer ejercicio. Este primer ejercicio se compone de dos partes. Primero hay que determinar si el motor está funcionando a dos caballos de fuerza. Hay que determinar con un 75% de eficiencia. Hay que determinar cuánta potencia le estamos entregando inicial, ¿cierto? Porque él no está convirtiendo toda la potencia en potencia para el motor. Una parte de la potencia se está perdiendo. Entonces vamos a determinar primero ese porcentaje. Tenemos este de acá. Y la segunda pregunta sería: si el voltaje aplicado es son 220 voltios, ¿cuál es la corriente de entrada? Acá tienen que saber, muchachos, varias cositas. Una, las unidades de potencia. Recuerden que las unidades de potencia son los vatios o los watts, ¿cierto? Se conoce pues ya por la letra W. ¿Listo? Los vatios o los watts. Y tenemos los caballos de fuerza, que son otra unidad de potencia, ¿cierto? Pero tenemos que trabajar con la misma unidad de potencia. Entonces recordemos, o de pronto si no sabemos, que un caballo de fuerza son 746 vatios. Eso es un caballo de fuerza. Eso es lo primero que tienen que saber para resolver el problema. Lo otro que tienen que saber es la eficiencia. La eficiencia en porcentaje está dada como la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Eso es la eficiencia. Por 100. Si estamos hablando en porcentaje, entonces por 100 por 100. Y recuerden
Y ya por último, recuerden la potencia a qué equivale. ¿Quién me recuerda? A ver, por ahí. Al voltaje, muy bien, por la corriente. Con esos tres datos ya pueden resolver el problema. Pasó esta disciplina. Buscarte fuerza, Hola. O sea, recuerden que a esa clase deben traer calculadora porque constantemente vamos a estar haciendo ejercicios. ¿Listo? Yo tengo la lista. Tengo que decir, para la potencia de la posición de la función, entonces se va a la potencia de esta línea. Pero es que eso es todo lo que hay motor. Si yo tengo una potencia para la salida, entonces está el año. Pero entonces, ¿por qué me está pidiendo la entrada? Porque está central. La Y para entrada esto, de acá y listo. Es que si yo los ciclos motores se pierde en el motor. A mí me interesa la salida para sí. Tengo la potencia, tengo
Sí, ya lo ¿Los cómo van? La inquietud que tenemos es terminar. Yo siempre lo estoy aplicando el 100% de la potencia de entrada y obtengo el 75% en la salida. O es que a la entrada del sistema yo lo estoy aplicando el 75%. No, lo que pasa, yo le aplico una potencia, yo esperaría que toda potencia se la entregara al circuito de entrada, pero por algunas pérdidas en calor, en fricción, en cualquier cosa de esas, ¿qué ocurre? Que toda la potencia de entrada no se está convirtiendo en la potencia de salida. ¿Listo? Pero entonces entra con el 100% de la potencia. Es decir, eso es... La pérdida está en el motor, sino que está en el sistema. Lo que hagamos lo pasé. En este caso, muchachos, ¿cuál es la eficiencia? La eficiencia es que tanto de esa potencia de entrada se está convirtiendo en salida. Si fueran iguales, ¿cuánto nos daría el porcentaje? Si son iguales, vean que si son iguales podría cancelarlas o no. Sí. ¿Cuánto me daría el porcentaje? Un 100%. Pero muchas veces, pues, esa potencia, por no decir todas, esta potencia es menor. La potencia de salida siempre es menor que la potencia de entrada. Y nos están diciendo cuál es la proporción entre esos dos. ¿Listo? O sea que primero podríamos convertir la potencia de salida, que son 2 caballos de fuerza, podríamos convertir primero eso en ¿qué? En watts, en vatios. ¿Cómo lo convertimos? 1492. Entonces por 746 watts es un caballo de fuerza, ¿cierto? ¿Cuánto nos da? Esa sería la potencia de salida. Pero entonces tenemos que determinar cuánta la potencia que estamos aplicando para esto. Nos está dando una eficiencia. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la eficiencia, pues sabemos que la eficiencia
es igual a potencia de salida sobre potencia de entrada. Y eso multiplicado por 100. Nosotros tenemos a quién. La eficiencia no les están dando porque nos están diciendo no todo se convirtió en potencia de salida, sino únicamente ¿cuánto? El 75%. La potencia de salida la conocemos, ¿cierto? 1492 vatios. Y la potencia de entrada, que es una incógnita, multiplicado por 100. Despegamos PI que nos da 1492 vatios por 100 dividido 75. ¿Cuánto nos da? 1989.33. 1989.33 vatios. Entonces ya tenemos la potencia de entrada. Ya con esta, pues ya lo que tenemos es que recordemos que P de entrada sería igual al voltaje de entrada por la corriente de entrada, ¿cierto? La potencia de entrada ya la tenemos, 1989.33 vatios. Y el voltaje de entrada sabemos que es 220 voltios. Y la corriente de entrada, que es la que nos están pidiendo, y sub I. ¿Cuánto nos da? 9.04. ¿Qué? Amperios. Amperios, ¿cierto? Esa sería las dos respuestas. La potencia de entrada 1989 y la corriente de entrada 9.04 amperios. Vamos a hacer este segundo ejercicio. Muchachos, ¿queda alguna duda? Ya creo que vamos a hacer ese ejercicio. Acá lo que vamos a suponer es que queremos calcular cuánta plata estamos gastando, por ejemplo, en la casa. Y nos están diciendo que vale el kilovatio hora, vale 400 pesos. Y usamos, por ejemplo, un tostador a 1200 vatios durante 30 minutos. 6 focos de 50 vatios durante 4 horas. La lavadora de 400 vatios durante 45 minutos.
una secadora de ropa, como una secadora de 4800 vatios durante 20 minutos. Listo. Se nos pide determinar, según esos valores de potencia, determinar cuánto es el costo, cuánto estaríamos pagando en total por ese gasto de potencia. ¿Cómo? Más o menos, sí, están por esos lados. Yo ahí en las diapositivas les tengo, una tablita también con unos datos para que cuando descarguen las diapositivas las puedan ver. Tengo unos datos ya reales ahí. Entonces, si quieren, descansemos 15 minutos y cuando vengamos resolvemos el problema. ¿Cuánto? ¿Media hora? Vamos media horita y volvemos. Media horita y volvemos.